Hola Javier. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy bien. Te has hecho cargo hace poco de un área interesante, no sé si decir novedosa, pero interesante en la compañía, que son los edificios que tienen que ver con las infraestructuras de transporte, ¿no? Por introducirlo en una empresa como la nuestra, con una historia muy larga en infraestructuras de transporte y en diseño, y con una historia pues, más reciente pero muy intensa en edificación, bueno, parece una conversión muy natural tener un área que se dedique específicamente a estaciones, aeropuertos, todo ese tipo de sitios donde combinamos el saber estar con la infraestructura, ¿no? Bueno, cuéntanos cómo está siendo la experiencia, con qué arrancamos, qué es lo más importante así para el empezar. Bueno, la verdad que muy ilusionado porque, como dices, son infraestructuras, son edificios en las que conviven muchos subsistemas, muchos elementos, hay muchas variables, muchos desafíos. Es muy interesante, la verdad, el día a día es muy enriquecedor. Y es que hay mucha variabilidad. El edificio de transporte es una bolsa muy grande, caben muchos tipos de edificios, desde intercambiadores modales, hubs de transporte gigantescas, a estaciones de ferrocarril, aeropuertos, estaciones de autobús. En el entorno urbano hay un montón de edificios relacionados con el transporte, aparcamientos, centros logísticos, intercambiadores, como decías al principio. ¿Cuál es lo último que estás viendo? ¿Cómo está funcionando? Hay muchos medios nuevos de transporte que se han incorporado, ¿no? Desde los convulsos patinetes eléctricos, más bicicleta en algunos entornos, más intención de reducir huella de carbono y que la gente ande un poco más, restricciones al vehículo, vehículos eléctricos con necesidades de cargadores, diferentes operadores de transporte público que tienen que ver no solo con el mundo del taxi, sino vehículos con conductor de todo tipo, tranvías urbanos. ¿Cómo está cambiando eso el diseño? Bueno, ahora prácticamente cualquier edificio de transporte es casi ya un hub de transporte, en el que confluyen muchísimo o algunos medios de transporte. Ya es habitual que a un mismo edificio llegue cercanías o el metro, a la vez sea una estación de autobuses, a la vez haya un parking disuasorio al lado. Prácticamente en todos ya hay un punto de bicicletas para estacionar la tuya y algún servicio de compartir bicicletas. Por supuesto, el taxi, cualquier cosa relacionada con el vehículo, por supuesto. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en el diseño para un poco diferenciar los flujos, saber cuáles son más predominantes, saber cuál queremos potenciar o cuál se va a incrementar en el futuro, teniendo en cuenta un estudio de cómo funciona ahora y cómo prevemos que va a funcionar. Entonces, prácticamente todo eso se tiene en cuenta en cada diseño a nivel urbano. Hay que pensar que un principio rector es mejorar la experiencia del viajero, pero también de la gente que convive con la estación alrededor. Estas estaciones, estos hubs de transporte, se insertan en la trama urbana y tienen que, uno de los fines de esa actuación es mejorar la vida de los que están alrededor. Hay que hacer un entorno amable, un entorno que dialogue con el vecindario adecuadamente, que muchas actuaciones ahora son además actuaciones urbanas. Es decir, una de las finalidades es revitalizar ciertas zonas y, ya te digo, mejorar la vida de los que conviven con la estación. No solo los que lo usan, sino los que conviven con ella, ¿no? En ese sentido, el ferrocarril tradicionalmente ha supuesto una fractura urbana muy importante. Las estaciones de ferrocarril suelen ser en superficie. Antes, bueno, el fin último del ferrocarril era llegar al centro de la ciudad. Tenemos ejemplos en Francia, por ejemplo, de grandes estaciones monumentales que eran una especie de puerta a la ciudad, de puerta y despedida a la ciudad. Claro, ese tipo de actuaciones, macroactuaciones urbanas, generaban una fractura y generan una fractura que últimamente se está tendiendo a solucionar. ¿De qué manera? Haciendo soterramientos artificiales o en superficie, integrando parques que convivan con la estación o haciendo pasos inferiores con cierto volumen, que más que pasos inferiores sean pasos urbanos
que sirvan además de estación, de acceso a la estación que den servicio, ¿no? O sea, al final, una de las partes muy interesantes de los edificios de transporte es que más allá o además de solucionar un problema de transporte, actuamos urbanamente, y eso es bastante interesante y un desafío adicional, ¿no? Una de las cuestiones que están ahora mismo sobre la mesa es la remodelación de alguna de esas estaciones, especialmente en España. Conocemos casos en Portugal también. La integración de la alta velocidad futura Lisboa-Oporto afecta a estaciones monumentales que son símbolos de las ciudades correspondientes. Entiendo que es un tema sensible, ¿no? O sea, la remodelación de una estación con una carga histórica importante requerirá de un equipo, entiendo que especial, ¿no? No es una actuación estándar de un intercambiador de transporte. Exactamente, es un equipo que tenga una componente de especialización en patrimonio, en conservación del patrimonio, rehabilitación del patrimonio. Estas actuaciones no se trata de comerse a la estación original, todo lo contrario, es potenciarla y hacer un edificio que dialogue muy bien con lo que ya había, que eso es un reto mayúsculo, ¿no? Integrando además nuevos modos de transporte, integrando además nuevas funciones, y hacer que todo ello funcione es un trabajo súper interesante y que es muy habitual ahora, porque hay estaciones que obviamente con el paso de los años se han quedado un poco mayores, se han quedado un poco viejitas, y que en su momento no incorporaban o no tenían o no cubrían las necesidades o requisitos normativos que hoy hay. Estoy pensando en la accesibilidad. Hace 50, 60, 70 años, 100 años, no se diseñaban las estaciones con los mismos parámetros que se diseñan hoy en cuanto a accesibilidad, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ya no hablamos ya de la eficiencia energética. Eso es era otro mundo, ¿no? Entonces sí, este tipo de actuaciones es muy, muy interesante, muy, muy complejo, y mete innumerables retos en el sentido de cómo integrar algo que existía, que era monumental, que es monumental, y cómo ponerlo en valor y además adaptarlo a los requisitos normativos actuales, ¿no? Sí que es quizás el ejemplo de complejidad multitemática, ¿no? Porque requiere una arquitectura de altísimo nivel para no estropear un edificio que lo puedes coger, requiere equipos funcionales que ayuden a comentar lo que has dicho, porque al final una estación de tren tienen que llegar los trenes y tienen que funcionar, ¿no? Claro. Es muy obvio, ¿no? Y requiere gente a nivel, si quieres, estructural, etcétera, que ayude a todas las adaptaciones nuevas que has dicho, ¿no? Con lo cual entiendo que son equipos extremadamente anchos, ¿no? Sí, eso es uno de los puntos fuertes, ¿no? De la posición actual, de la responsabilidad actual. Una de las cosas o ventajas es que es multidisciplinar total. Es decir, yo creo que prácticamente estamos en contacto con todas las disciplinas de la compañía, porque todas influyen en un buen dimensionamiento, un buen proyecto de estación, ¿no? El viaje se ha convertido en algo natural para todo el mundo. Hoy en día, pues todo el mundo viaja, vivimos más, y de repente te encuentras con que, bueno, pues el perfil de viajero, por ejemplo, del tren, ha cambiado significativamente. Tienes entornos donde hay más viajes de negocio, entornos donde hay más viajes de turismo, entornos donde tienes, pues, épocas del año donde tienes un determinado perfil viajando, etcétera, etcétera. ¿Cómo estáis abordando ese cambio en el usuario? Primero, si se está abordando, que no lo sé, ese cambio del usuario dentro de la estación, y si estamos haciendo algo para facilitarlo, ayudarlo, o que, no sé, si estamos preocupados por ese cambio de usuario. A ver, absolutamente. Al final, como te decía, uno de los principios básicos en el proyecto de estaciones o edificios de transporte es mejorar la experiencia del viajero. Viajeros hay de todos los tipos y de todas las casuísticas, pero hay, por ejemplo, un caso y que es muy interesante que estamos abordando, y es el diseño basado en la neurodiversidad. Lo mismo que hoy se da por hecho que una estación tiene que ser accesible para personas con distintas necesidades físicas de movilidad, en unos años se dará por hecho que una estación también tiene que ser capaz de ser utilizada por personas con distintas necesidades neuronales o diversas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, y te voy a poner ejemplos muy concretos, ¿vale? De cosas que estamos teniendo en cuenta en el diseño. Se sabe que hay gente con un determinado espectro autista, y los cambios de luz les son especialmente molestos y especialmente desagradables. Lo que estamos intentando favorecer es las transiciones de luz entre un sitio más iluminado artificialmente y un sitio iluminado naturalmente sean graduales.
Otro ejemplo, como bien decías, la pirámide de población está cambiando. Hay gente cada vez más mayor que a lo mejor tiene cierto grado de un problema de memoria a corto plazo, etc. A esa gente hay que proveer señalética cada menos tiempo para no dar por hecho que alguien, porque se mete en un pasadizo, es capaz de recorrer 500 metros sin, en un momento dado, decir, ostras, pero ¿hacia dónde estoy yendo?, ¿no? O gente que el ruido es especialmente molesto. Entonces, nosotros desde el equipo de Acoustic estamos muy integrados con ellos en el sentido de evaluar qué materiales favorecen ambientes más tranquilos, que disipen un poco el alboroto de una estación. Son entornos altamente estresantes, altamente de mucho ruido, y encima se mezclan con señales acústicas, ¿no? Entonces, en el equipo de acústica especialmente tiene mucho que decir en este sentido, porque pueden hacer que alguien que tenga especial sensibilidad a los ruidos y al ambiente se encuentre cómoda o no, o se encuentre en un ambiente desagradable. No solo eso, la elección de materiales, la elección de la iluminación, espacios verdes o espacios de descanso, todo esto lo estamos teniendo en cuenta esos neurodiversidades, ¿no? Es muy interesante porque en eso que estás comentando, que realmente lo necesitamos, o sea, por motivos de trabajo viajo bastante y evidentemente es un entorno, como dices, absolutamente estresante. El intento está claro, pero ¿cómo estamos aprovechando las nuevas tecnologías? Hoy en día estamos metidos en una vorágine, ¿no?, de nuevas tecnologías, los modelos 3D, que nos ayudan mucho en la parte de edificación. ¿Estamos aprovechando de alguna manera eso para mejorar el diseño, para entender el diseño? Porque, lógicamente, todo eso que estás comentando, bueno, lleva siendo así muchos años, ¿no? y vamos intentándolo, pero hay algo que no desde el punto de vista del usuario, sino desde nuestro punto de vista como empresa, nos esté ayudando a mejorar ese diseño, que digas, uff, mira qué herramienta he conseguido aquí, donde realmente he probado, no sé, la señalética, ¿no? Y que al final es un ejercicio siempre de interés, ¿no? Yo intento que funcione bien, pero hasta que no lo ves, no lo pruebas, muchas veces siempre decimos, ¿no?, la señalética es un tema que tienes que probar in situ. ¿Hay algo que en nuestro trabajo diario nos esté ayudando a ser mejores con eso? Pues mira, sí, de hecho en UK, en Reino Unido, recientemente con las estaciones de alta velocidad, han hecho una prueba para, lo que bien dices, probar el diseño. Es decir, lo que han hecho es seleccionar un equipo o un grupo de control de población, un espectro de población, con gente mayor, gente joven, gente con unas circunstancias, gente con otras, y lo que han aprovechado es el modelo BIM. Hoy en día todos hacen en entorno BIM. Lo que han aprovechado es, con gafas de realidad virtual, monitorizar las sensaciones de estas personas, este espectro de población, qué sensaciones tenían cuando les proponíamos algún reto de funcionamiento de la estación. Es decir, les poníamos en el lobby de la estación, decíamos, en 10 minutos tu tren sale del andén A, B, C, el que sea, y tienes que cogerlo. Tienes que pasar el control de seguridad, tienes que ubicarte y tienes que llegar. A la vez que les decíamos eso, les monitorizábamos la frecuencia cardíaca, la tensión, sensaciones, etc. Y era muy interesante porque veíamos, o sea, han visto, cómo un volumen muy alto de personas que probaban la estación virtualmente miraban a algún sitio esperando encontrar información y no estaba. Entonces, claro, te dice, pues es evidente que tenemos que poner información aquí. O se estresaban cuando pasaban por cierta localización, o no encontraban o no les resultaba intuitiva la estación y se perdían. Ha sido muy interesante porque hemos podido probar de antemano cómo funcionaba una estación, ¿no? Algo que hasta ahora como bien dices, confías en que tu diseño funcione con tu mejor experiencia, con tu background, ¿no?, y con tu conocimiento, pero probarlo es otra cosa, ¿no? Entonces, probar un diseño que no está hecho, gracias a herramientas que hoy en día ya no dejan de ser habituales, como realidad virtual, pues es evidentemente una ventaja competitiva que tenemos que aprovechar los diseñadores. Muy bien, pues muchas gracias. Vale, gracias, Manuel.